Hola, soy Rafael Campaña, fundador de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si quieres experimentar el sabor y el saber de la vida, si quieres conocer a personas que han transitado de lo ordinario a lo extraordinario, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos a este canal Un Mundo Extraordinario. Muchísimas gracias por tantas suscripciones y tantos comentarios positivos que estamos recibiendo. Quiero dar las gracias también a todo el equipo de edición y de producción, como es Eva, como es David, que están detrás y que hace posible que cada semana tengamos un programa tanto en este canal como en el mundo y la educación. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar con un experto en seguridad en entornos naturales. Él es profesor y formador en temas de seguridad en el medio natural, ha buceado por medio mundo, ha subido muchas montañas, ha rescatado a muchas personas. Es una persona que tiene una línea de vida que ha hecho para mí especial y extraordinaria porque ha hecho de su talento su modus vivendi. Vamos a hablar con Jordi Fernández. Muchas gracias, Jordi, por compartir este espacio con nosotros. Hola, buenos días, Rafa. ¿Cómo estás, amigo? Estoy perfecto y muy contento de tenerte en este canal porque creo que vas a aportar muchísima información de mucho valor para nuestros televidentes. La primera pregunta que te quería hacer es, más que una pregunta, es si podías explicar un poco, yo la conozco pero ellos no, y creo que es de gran valor, tu línea de la vida, tu pequeña biografía o gran biografía hasta este momento, cómo has llegado y el coste que esto te ha supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a intentar resumirlo porque ya son muchos años los que llevo por este planeta y vamos a resumir esta línea de vida que me pides. Yo inicio mi interés por el deporte desde bien pequeño. Empiezo, pues como la mayoría de niños en nuestro entorno, jugando a fútbol en los parques y luego voy avanzando en diferentes deportes. Fútbol, karate, buceo. Cuando hablo de buceo, pues yo soy de una zona de costa. Empiezo a interesarme por la pesca submarina porque mi padre también lo era. Voy a bucear siempre que puedo con tubo, aletas y un pinchito para ver lo que cojo, caracolas, mejillones, lo típico de nuestra costa del Maresma. Y voy creciendo relacionándome con el mundo del deporte sin saber muy bien que luego sería lo que me voy a dedicar durante toda mi vida. En este impasse, bueno, tú ya sabes, tenemos nuestra formación académica, la antigua EGB, vamos creciendo y llego a la conclusión de tener que decidir de qué quiero vivir, a qué me quiero dedicar. Evidentemente, mi centro de interés, lo que más me gustaba era el deporte. Y digamos que de alguna manera me enfoco en ver qué capacidades tengo a nivel académico y a nivel deportivo y qué hay que me pueda ofrecer lo que yo estoy buscando ya desde joven. Consigo acceder superando las pruebas de INEF, que en aquella época ya sabes que eran exigentes, superamos y llegamos a realizar nuestra formación universitaria. Paralelamente a esta formación universitaria, yo vengo de una familia humilde y me vi obligado a tener que trabajar para poder pagarme mi carrera. He trabajado en diversas áreas relacionadas, y no con el deporte. Relacionado con el deporte, he trabajado en la playa como socorrista, he trabajado vendiendo chorizos y vinos del Bierzo, he trabajado como estampador de camisetas y fui creciendo con estos contenidos transversales que luego, si habéis visto el discurso de Steve Jobs en Stanford, es la unión de los puntos. Esa unión de los puntos, visto con perspectiva, te lleva a ver que cosas que en un principio creías que no te iban a aportar nada, al final te aportan mucho. Pero eso, si lo veis en el discurso, lo entenderéis mucho mejor que os lo explique yo. Para resumir, acabamos, nos licenciamos, empiezo a entrar en equipos de alto rendimiento como preparador físico, monto una empresa dedicada a la prestación de actividades deportivas en clubs de fitness,
y sigo mi trabajo como instructor de buceo. Instructor de buceo me permite acercarme al mundo de la seguridad en actividades outdoor, y estas actividades outdoor y este mundo de la seguridad, primeros auxilios, soporte vital básico, cómo gestionar actividades en el medio natural en la que estás guiando a personas, hace que lo que en principio fue obligación para certificarme como instructor pasara a ser devoción y centro de máximo de mi interés. Con lo cual, pasado los años, transcurridos los años, de esos contenidos que yo aprendí, he podido dedicar gran parte de mi labor profesional como profesor de la asignatura de primeros auxilios para ciclos de grado superior de deportes, como tutor en el grado de actividades físico-deportivas en el medio natural, en seguridad y supervivencia en el medio natural, y como instructor y guía de senderismo, trekking, BTT, buceo. Pero centrando mi interés en seguridad, primeros auxilios, soporte vital básico e interesándome en esto al 100%, que eso es lo que estoy ahora. Toma ya lo tienes. Muy, muy, muy interesante. Yo quería preguntarte, ¿y tú, de toda esta línea, qué lección de vida crees que podrías aportar a nuestros televidentes? Yo creo que de todo este aprendizaje, de todo ese trabajo, creo que lo que he aprendido y creo que viene muy de acuerdo en el entorno actual en el que nos encontramos, entorno de pandemia, desde marzo del año 19, estamos ya en julio del 21. Creo que el principal aprendizaje que he aprendido es a aceptar las situaciones en las que yo no puedo cambiar, aceptarlas y estar preparado para adaptarme a cualquier, perdona la introducción en catalán, a cualquier circunstancia en la que me encuentre. Aceptando lo que tengo, no aceptar esa nueva situación, el cambio es implícito en la vida, aceptar el cambio y adaptarme a él, sin lamentarme y pensar, ¿qué es lo que puedo hacer yo con los medios que tengo actualmente? ¿Cuál es mi realidad actual? Acepto lo que tengo y pongo en marcha mi plan. Este sería, yo creo que adaptable a cualquier aspecto de la vida, pero sobre todo en emergencias. Y desde ese contexto en el que tú estás ahora abocado, trabajando, ¿qué son los valores para ti? ¿Qué son los valores que tú puedes aportar en estas situaciones tan extremas que muchas veces te has encontrado, que yo sé que tú te has encontrado, en ese medio natural de incertidumbre? El primero, empatía. El entender que la persona que se encuentra en una situación grave, de emergencia, sea la que sea, no solamente por un trauma físico, necesita que la persona que va a poder auxiliar, que va a poder ayudar, que va a estar con ella, entienda cómo se siente. Esto es muy importante. Empatizar con la situación en la que se encuentra, sin minimizar, sin dramatizar tampoco, pero asumiendo que esa persona se encuentra en una situación complicada y prestando la ayuda que tú puedas darle, sin perder los papeles, evidentemente. Manteniendo, aceptando la situación, oye, vamos a ponernos en marcha para solucionar este problema. El primer paso que demos no nos va a sacar o no nos va a llevar a donde queremos ir, pero nos va a sacar de donde estamos actualmente. Todo esto es importante. Paso a paso, que también viene de la experiencia en deporte, que tú te puedes plantear objetivos importantes en la vida, que a largo plazo pueden ser, si los contemplas en toda su magnitud, insalvables, y debes plantearte pequeños retos, pequeños pasos que no te llevan a donde quieres estar, pero te sacan de donde estabas. Eso es muy importante, esta mentalidad. No tener prisa en nada por conseguir los objetivos que tienes. Por lo tanto, empatizar, aceptar y paso a paso. Muy bien, o sea, atender toda esa parte más emocional, más tácita, que cuando una persona está en situaciones un poco fuera de lo que llamamos la zona de confort, se encuentra. Muy interesante. ¿Y tú crees que cualquier persona, y digo cualquier persona porque tú tocas con muchas personas en tu trabajo habitualmente, alumnado, puede aprender esos valores
puede, mediante un entrenamiento adecuado, realizar estas actividades que tú estás haciendo ahora? Por supuesto que sí. Al final es entender que lo que depende de ti exclusivamente, en lo que depende de ti exclusivamente, en tus pensamientos, en tu mente, hay todo tu mundo, que no dejes que tu mente domine a tu mente, eres tú el que debes poner los puntos o el plan de acción y no dejar que pensamientos o tu enemigo interior sabotee, boicotee las situaciones por las que estás pasando y la resolución de estos problemas. Y creo que una preparación a nivel actitudinal, a nivel de valores, a nivel de valorar, de autoestima, importante, pero sobre todo prepararte adquiriendo habilidades que te permitan tener herramientas a nivel mental. Esto ya lo hablaban los estoicos, no me lo invento yo. A nivel mental, para superar cualquier tipo de situación, creo que todos, cualquier persona, trabajándoselo, creciendo interiormente, puede superarlo y puede aprenderlo. Entonces, Jordi, en tus clases habitualmente, con alumnado, quiero entender, medio adolescente, no sé Sí, si sí. va por ahí. Tengo medio adolescente, o sea, de 12 a 16 en la ESO, que son en las clases de educación física, en las cuales intento transmitir esta capacidad, estos valores, a través del mundo del deporte y también a través del mundo interior que cada uno tenemos. Evidentemente nosotros ya tenemos una edad y una madurez y una formación y ellos son gente que están creciendo, están madurando, se están formando. Pero la palabra tiene tanto poder y tu ejemplo tiene tanto poder, más que la palabra, tu ejemplo tiene tanto poder que te conviertes en un embajador, no de lo que dices, sino de lo que haces. Y luego tengo a los alumnos de grado superior deportes, que son chicos y chicas entre 16 a 20 años. Con lo cual tengo este abanico de gente, con una, digamos que una percepción del mundo diferente a la nuestra por su juventud, con una personalidad aún por formar, y en la que soy consciente de que el ejemplo, más que la palabra, fíjate, aunque las palabras son potentes y sabemos del poder de la palabra, ¿no? Pero el ejemplo es mucho más potente. Intento dar siempre ese ejemplo. Muy interesante. Es estupendo lo que estás comentando, porque te iba a hacer la pregunta, ¿cómo lo realizabas esto? ¿Cómo, de una manera transversal? Y ya veo cómo que lo haces a través de tu persona y de tus palabras, que está muy bien. Siempre les digo una Jordi, yo frase, sé... perdona, Rafa, Sí, siempre sí. les digo una frase al comenzar el curso que para ellos no tiene mucho significado, pero que luego van viendo que tiene, que es tiempos difíciles, como los que estamos pasando actualmente, hacen hombres y mujeres fuertes. Hombres y mujeres fuertes hacen o convierten tiempos fáciles. Los tiempos fáciles hacen hombres y mujeres débiles. Y hombres y mujeres débiles hacen tiempos difíciles. Por lo tanto, intento que a nivel de personalidad sean fuertes, sean resilientes, sepan no estar instalados en la queja, sino salir de cualquier problema que tengan, aceptando la situación y poniéndose en acción. Esto es, se ha acabado, chicos. Aceptemos lo que tenemos y nos ponemos en acción. Este es el ejemplo. Esto es lo que vinculaba el Ken Robinson con el tema del error, ¿no? El error hay que verlo como una oportunidad de crecer, de mejorar y de aprender. Es muy, muy bien. Jordi, yo sé que tú tienes cientos, por no decir miles de anécdotas en tu trabajo habitualmente cuando alguien se pone en tus manos, ¿no? No sé si podrías explicar alguna que tú creas que son significativas para expresar algún tipo de valor de los que estás hablando. Por supuesto. Y mira, te voy a dar uno que creo puede resonar mucho con los oyentes y con la gente que nos está viendo. Por mi labor como instructor de buceo, me encuentro con mucha gente, pero hay gente que viene o se acerca al mundo del buceo por la oportunidad de contemplar un nuevo mundo y porque les encanta y tienen un cierto nivel de acuaticidad y son gente que ya han practicado snorkel, que ya han buceado alguna vez en algún tipo de actividad y que quieren certificarse como buceadores
y continuar su formación hasta llegar a ser también instructores. ¿Por qué no, no? Tuve el caso de una chica que se acercó a mí por fobia o miedo al mar. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, Jordi, quiero practicar buceo porque yo tengo un pánico al mar. Bueno, pues es un tema complicado. Entonces empezaremos por una actividad, ¿vale? Que será agua hasta la cintura, te pondrás de rodillas, respirarás de segunda etapa del regulador, aire comprimido de la botellita, yo te enseño el equipo, estoy cogiéndote de la mano, nos ponemos de rodillas, verás cómo respirando únicamente por una única vía, notarás que ese aire que te entra es un aire seco, frío, diferente al que respiras, y observa lo que hay debajo para a ver si puedes empezar a tolerar, ¿vale?, esta ansiedad que tienes cuando te enfrentas al mar. Evidentemente, ella somatizaba como un pequeño ataque de ansiedad cada vez que se acercaba al mar. Esto me costó no pocas veces de ponerla de rodillas y estar observando. Empezamos por aquí. Después, cuando ya pasamos esta fase, que fueron 2, 3, 4 sesiones de venir, ponerse de rodillas, de ponerse de pie, ponerse de rodillas, no aguantar, me da ansiedad, me da miedo, me da pánico, es un proceso largo, y para no alargar y aburrir a la gente que nos está escuchando y viendo, esta chica hoy en día es instructora de buceo. Entonces, esta chica pasó un proceso en la que se dio cuenta que lo desconocido era lo que la atemorizaba, como a todos, salió de su zona de confort, dio el primer paso, le costó no pocas lágrimas, sino poco temor, pero al final está dando clases de buceo a otras personas y está cada día bajo el agua. Y esto es un caso real. Sí, sí. Afrontar los miedos, directamente. Esto es como lo que decía la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuando se enfrenta con el Darth Vader, ¿no? Con el padre. Correcto. Es afrontar el miedo directamente, es así. Muchas gracias, Jordi. ¿Qué creencias limitadoras son las que has podido observar más durante tus formaciones, tus experiencias con el alumnado y con personas? ¿Cuáles son estas creencias, como si hiciéramos un ranking, ¿no?, que son las más habituales y limitadoras? Bueno, decirte que el mundo del deporte, en cualquier ámbito, cuando lo practicamos, es el desencadenante muchas veces de que afloren los problemas emocionales. Para mí es un espejo de la situación emocional de la persona. He visto alumnos, chicos jóvenes, que me sorprendía al principio, empezar a hacer una actividad que demanda de cierto nivel de exigencia física, de cierta intensidad, y romper a llorar. Cuando era más joven no entendía por qué lloraba ese alumno. Luego me di cuenta que era una falta de control de la respiración por temas de ansiedad o problemas que ellos pudieran tener que desencadenaban que entraran en pánico. La respiración es fundamental. Ese círculo de estrés que tú conoces, en el cual cuando tú dejas de respirar bien, no te estás oxigenando suficientemente y aumenta la tasa de CO2, desencadenaba en pánico, en miedos infundados, y empezaban y rompían a llorar. A partir de ahí me di cuenta que no era un tema físico, era un tema emocional. Y empezamos a trabajar con cierto nivel de intensidad. Como respecto a las creencias limitadoras, para no desviarme, la primera es: no voy a ser capaz de. ¿Vale? Es un problema de autoestima. Es famoso. Sí. Son profecías autocumplidas que conoces, ¿no? Es decir, yo soy incapaz de hacer esto, porque los chicos, la gente que todos hemos pasado por las manos de educadores, de padres, de familia, y puede haber calado en nosotros un mensaje, ¿no? Un mensaje que a veces de manera muy sutil, el niño o la persona en formación inculca o deja sellado a fuego en su mente. No eres capaz, no eres hábil, no vas a ser capaz de realizar esto, no tienes capacidades. Estas creencias limitadoras, estas profecías autocumplidas, las veo a diario. Para mí sería la principal: no voy a ser capaz, porque sé que no soy capaz. ¿Pero por qué lo sabes? ¿Qué hecho objetivo te dice que no eres capaz de hacerlo? Evidentemente no te digo que lo hagas hoy, pero si te lo propones puedes hacerlo, esto lo puedes hacer.
Esta sería la principal creencia limitadora. La de no voy a ser capaz de hacerlo. No soy suficiente, no tengo las capacidades ni físicas ni actitudinales para realizarlo. Jordi, te Esto de quería las habilidades que comentar. realizamos son estos miedos. Muy bien. Dime, dime. Las personas que contratan tus servicios para hacer buceo, por ejemplo, o hacer alta montaña, eh, yo presupongo que ya deben tener un paso adelante de que quieren vencer, ¿no? Tienen una predisposición a la mejora, que no es así en el alumnado que nos encontramos en las clases de ciclos o de la ESO o de bachillerato, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre este tipo de personas, aparte de la edad, que habitualmente quizá es media alta, pero que tienen esta predisposición al cambio, a la mejora, a enfrentar esos miedos que estabas hablando tú? Bueno, la principal diferencia es que la motivación es intrínseca. Cuando la motivación es intrínseca, es el elemento más poderoso. Tú no le puedes decir a una persona, haz esto, va, motívate y hazlo, sino que debe partir de él. Entonces, la persona que se acerca a las actividades como usuario o que tiene cierto nivel de experiencia, es una persona a la que le gusta eh, como motivación intrínseca el enfrentarse a determinados retos con diferentes motivos, desde el deportivo al de contemplación, al de aventura, al de conocer nuevos entornos, pero son personas con un perfil determinado, digámosle perfil aventurero, perfil de salir de zona de confort, perfil de enfrentarse a determinados retos para, ya sea por ego, por autoestima, por contemplación, porque si nos paramos a pensar por qué tenemos que subir un pico o hacer determinada excursión con determinada capacidad de sufrimiento o de esfuerzo, no lo haríamos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Sí que hay una frase que dice, porque están ahí, esos retos, y por eso los hago. Pero la motivación de parte de una manera intrínseca, yo creo que es por la capacidad de querer descubrir y de enfrentarte a eso para sentirte vivo. Sentirte vivo. La gente que no tiene este tipo de motivación, pero como el alumnado, y que se ve frente a determinado tipo de actividades de carácter deportivo, sí que pueden no tener esta motivación en determinadas áreas, pero se han aportado a un ciclo de deportes. Con lo cual se tienen que ver enfrentados a determinadas pruebas que exigen de preparación y de cierta intensidad en su aplicación. Pero es verdad, muchos están ahí y no saben por qué están. Mi labor, en ese caso en el que la motivación no es intrínseca, es buscar ganchos, enlaces, retos asumibles, pero que supongan determinado reto para que ellos vayan ganando confianza y autoestima en esa actividad. Yo no puedo pretender que tú o yo vayamos al Karakorum o al Himalaya y lleguemos hoy a campo base y vayamos a la cima. No tenemos la preparación. Pero sí que puedo pretender que vayamos a pasear hoy al Montseny. Puedo pretender que tú vayas enganchándote de la sensación de estar en un entorno natural, de conocer el entorno, de sentirte vivo, de respirar aire limpio, de superar ese pequeño terraplén, sin cuerdas, sin mosquetones, sin arnés, y que vayas poco a poco subiendo peldaños que te lleven a donde quiero que llegues. Entonces tendríamos dos perfiles. Uno, el que ya sabe lo que quiere y quiere superar esos retos y va como un cohete. Y el que todavía no sabe, le cuesta y le falta esos elementos de motivación intrínsecos. Muy bien. Y tú, en tu experiencia, ¿tú crees que el sistema educativo en el que estamos inmersos, protocolizado, ayuda a todo esto que tú estás hablando, a imprimir de valores, de creencias positivas, o es todo lo contrario? Mira, no ayuda. Tampoco voy a decir todo lo contrario porque sí que he percibido un cambio. Yo, igual que tú, llevo 97, 24 años como docente, como profesor. He vivido aquí en España al menos hay cambios de ley de educación cada 4 años, cada 3 años, cada 2. Te va volviendo loco, los currículums cambian. Sí que he percibido un cambio en la hora de entender que el protagonista debe ser el alumno a través de la neurociencia, la neurodidáctica y el aprendizaje cooperativo en el cual estamos intentando avanzar, pero los contenidos,
los currículums, la oferta de enseñanza y el perfil del profesorado, creo que todavía queda mucho camino por trabajar. Como leí una vez, tú no puedes juzgar a un pez por su manera de escalar, ni a un mono por su manera de nadar. Ambos son competentes en sus áreas, pero si tuviera que evaluar a un pez por la manera de escalar, lo suspendería. Y el sistema educativo tiende a estandarizar las competencias. En esa estandarización de competencias, muchos salen perdiendo, siendo personas con aptitudes muy válidas en otras áreas, que no se contemplan en el currículum de enseñanza. Sería este el ¿Tú qué resumen. crees? ¿Qué papel crees que tiene el docente, el profesor, el instructor en este tema? Él se encuentra, o ella se encuentra con estos contenidos encapsulados, pero ¿qué papel desempeña para poder romper un poco esa cápsula y poder transmitir estos valores, estas creencias un poco más posibilitadoras? Mira, yo creo que una cosa son el currículum cerrado y estandarizado que nos manda educación o que te puede mandar como docente, y otra cosa es cómo tú transmites esos contenidos. Como tenemos cierta libertad para empezar a enlazar contenidos transversales y en qué ámbito y en qué momento estoy dando ese contenido, sí que veo que podemos ponernos en acción y desde nuestro pequeño ámbito de influencia comunicar, adaptar los contenidos conceptuales cerrados y poco flexibles que tenemos a contenidos abiertos en el que el alumno sea protagonista, se vea inmerso en un nuevo escenario de aprendizaje y que a la hora de evaluar, no me gusta la palabra evaluar, ¿vale? Seas capaz de entender como docente que eso que te piden que es conceptual se traduce en competencias. Si se traduce en competencias, las que tú delimites que son las que debe tener ese alumno, para mí ya has superado un eslabón, ya se puede dar por aprendido el concepto. ¿Me entiendes? Quiero decir, tenemos la capacidad de transmitir los conocimientos de diferentes maneras. Yo puedo ser un tío aburrido, sin utilizar recursos didácticos, que coja un PowerPoint y me empiece a leer y diga, aquí lo tenéis, copiar, y mañana quiero este tema, como hemos aprendido la mayoría. O puedo ser una persona creativa a la hora de educar, que transmita los contenidos de diferentes maneras y formas, sorprendiendo al alumno, con música, con vídeos, con actividad, saliendo al medio natural, saliendo al patio, cambiando de escenario, cambiando las mesas, dándole vueltas, para tener a la gente activa, que el alumno sea el protagonista, no el profesor. Entonces, ¿tú piensas que las actividades que proponemos los docentes deben ser un poco, entre comillas, lúdicas, gamificadas, deben ser llenas, impregnadas de emoción? ¿Qué opinas al Mira, ahora, respecto? Rafa, has dicho la frase. Solo aprendemos si apelamos a la emoción, porque somos emoción. No somos cerebro racional, no somos racionales. Si o sea, todas las decisiones que tomamos son emocionales. Es así. Esto es neurociencia. La parte racional es la más pequeña del cerebro, la parte emocional es la más grande. Somos emoción y solo se aprende a través de la emoción. Si apelamos a la emoción, aprendemos con H, aprender. Capto. Si no, no aprendemos. Podemos memorizar rollo cotorra, pero lo vas a olvidar. No va a quedar impregnado en ti, no va a calar. Si te emociona, aprendes. Con lo cual hay que apelar a la emoción, a la versión lúdica, a la versión emocional, a la versión transgresora de la educación. Hay que ser diferente, cada uno diferente. No tenemos que estar cortados por el mismo patrón. ¿Qué te interesa? Que si el alumno adquiera determinadas competencias. Pues tú tienes la obligación como docente de ser transgresor, de ser divertido, de apelar a la emoción, de emocionar a esos alumnos, de provocar interés por aprender, no aburrimiento. Jordi, yo sé que tú conoces muy bien el mundo del coaching. Has tenido formación y lo has aplicado. ¿Qué aspectos del coaching
crees que podríamos aplicar a los docentes para que a su vez los pudieran expresar en sus clases y en su actitud, como has comentado anteriormente, que nosotros enseñamos también a través de un efecto mimético, ¿no? Nosotros somos la primera lección, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mira, no me considero un experto en coaching, pero sí que recibí la formación en una institución que me hace todo el respeto, en la cual tú también has sido partícipe, y con gente muy potente que aportó en mí una visión y un cambio de paradigma, tanto en conocerme a mí mismo y mi capacidad como docente, como cómo poder transmitir esos conocimientos. El principal digamos que aprendizaje, enseñanza, es que como profesores somos mentores, somos coach, y que el hecho de enseñar no es vomitar conocimientos, es poner el foco en las capacidades de ese alumno para que él, con ese foco que tú pones, como esa guía, con esa luz que tú das, pueda descubrir lo que él tiene y lo que le interesa. Tú estás ahí meramente como un facilitador de contenidos. De ti depende cómo facilitas, cómo puedes darle las herramientas necesarias a ese alumno para que pueda conseguir capacidades, cómo lo emocionas. Y aprendimos a través del coaching qué herramientas podemos utilizar y lo eficientes y válidas que pueden ser. Luego está como los cocineros, porque Ferran Adrià y otros cocineros, teniendo un tomate, unos pimientos y aceite, hacen un sofrito mucho mejor que el mío. Si tienen los mismos ingredientes, porque saben mezclarlos, pues luego el coach o el docente debe saber con esos ingredientes que nos dan en la formación de coaching, cómo mezclarlos, cómo utilizarlos en la acción docente. ¿Cómo puedo yo llegar a esta persona? Y a lo mejor esos ingredientes a uno le van bien, pero a otro no tanto, no resuenan con él. Porque está más cerrado, porque no están abiertos, porque no le resuena. Hay que buscar qué resuena con ese chico o con esa persona. ¿Cómo puedo conseguir llegar a él? ¿Dónde le puedo poner el foco? ¿Cuál es su camino? Que igual ni él lo sabe. Sería esto, ¿no, Rafa? Muy interesante, muchas gracias, Jordi, porque hablas como un coach, que lo sepas. Ahora, me gustaría hacer un poco de cambio y yo creo que debemos hablar ya de tu fantástica aportación a la seguridad en el medio natural a través de la edición de un libro que has publicado no hace mucho, Protocolo Patán. Me gustaría que hablaras de él, el por qué, el para qué, qué contenidos puede aportar y que está aportando. Sé que es un éxito, además, ¿eh? Ya te felicito de entrada. Muchas gracias. Mira, Protocolo Patán estaba en mi idea hacía años, como te comenté. De hecho, tú fuiste el facilitador para que yo pudiera editar este libro, y te lo agradezco y te lo agradeceré siempre. Me animaste, me empoderaste y me diste los recursos para poder acceder a editar este libro. Lo tenía pensado desde hacía años como herramienta didáctica a utilizar en mis formaciones, tanto a nivel docente como a nivel de empresa, para soporte vital básico, primeros auxilios. Con la llegada de la pandemia, lo que era una amenaza, que era quedarnos en casa sin poder ejercer, se convirtió en la oportunidad de tener tiempo para poder escribir. Y de hecho, el libro yo lo empecé pre-pandemia, en noviembre, creo que fue en noviembre del 18, ¿sí? Pero no pude empezar a escribir y a desarrollármelo bien hasta que empezó la pandemia en marzo del 19, que dejamos de dar clases, digamos, físicamente, y nos tuvimos que ver confinados, ¿no? A partir de ahí empecé a reunir toda la información que tenía con respecto a recursos de emergencia, y mi interés era cómo puedo hacer esta formación atractiva, cómo puedo resonar a la gente o al lector para que empoderarlo a la hora de debes formarte, debes estar preparado para la emergencia. Si eres practicante o monitor o instructor de deportes en el medio natural o de deportes, debes tener este tipo de formaciones. Prepárate, a qué canales puedes acudir, ejemplos de qué puede suceder y cómo formarte. Y lo canalicé todo en el libro.
intenté que fuera no contenido técnico, sino un contenido literario y novelesco y divertido a la hora de captar la atención del lector, apelando a diversas fuentes, desde filosofía de los estoicos a contenidos de primeros auxilios tácticos, a dónde puedes formarte, a trabajo de preparación física, con una mentalidad de, hey, debes estar preparado. ¿Cómo puedes formarte? ¿Dónde formarte? ¿Por qué formarte? ¿En qué debes prepararte? ¿Por qué es útil esto si eres un practicante de deportes de naturaleza? ¿Qué te pueden dar? ¿Qué herramientas? E intenté todo canalizarlo a través del libro. Creo que yo quedé contento, pero a la expectativa de a ver qué comenta la gente que sabe de verdad. No me considero un experto, tengo actitud de eterno aprendiz. Creo que cuanto más sé, me doy cuenta de que menos sé, apelando a la filosofía y a los filósofos. Y por opiniones como la tuya y otros lectores que han podido leer, estoy contento del resultado. Evidentemente recibo un buen feedback y creo que es una buena herramienta para mí y para la gente que esté interesada en el tema. Me consta que estás aportando con este libro una herramienta poderosa, puesto que cada vez más personas, afortunadamente, pues se lanzan a la montaña, se lanzan al mar, se lanzan a hacer cosas, y hasta hace muy poco, bueno, vemos la cantidad de accidentes, y con este libro es una herramienta más, pero que cada vez tiene más expansión, y yo creo, sinceramente, que está ayudando mucho a tomar conciencia como mínimo. Tomar conciencia de que es importante ponerse en manos de expertos a la hora de lanzarse a estos lugares, ¿no? Que son un poco... De hecho, Rafa, y evidentemente cayó el libro, se publicó sin estar preparado en un momento en el que nos desconfinaron y la gente salió como loca al medio natural. Lo conoces este tema. Entonces, la gente salió como loca a caminar por la montaña, hacer excursiones, ir a bucear, ir a nadar, hacer el trail running, hacer retos, sin la preparación técnica, sin la preparación física, sin los conocimientos de cómo preparar un tipo de actividades. Estas actividades en el medio natural, desde ir a buscar setas, ¿vale? Porque en bulet es en catalán. Es decir, desde ir a buscar setas, o desde ir a pasear por la montaña, requieren de cierta planificación. Todas. Desde el más experto al iniciado. Debes saber componente meteorológico, componente del tiempo de que va a durar la actividad, planificar qué vas a hacer, qué ruta vas a seguir, dejarlo comunicado, una serie de pasos muy sencillos que la gente no hizo. Entonces luego tú te vas al número de accidentes que ha incrementado un 300% en montaña o en medio natural y lees las causas de estos accidentes y ves que es tanto por ciento, hablo de memoria, falta de preparación, tanto por ciento, falta de mirar ruta escogida, tanto por ciento es por estimación de su capacidad física por encima de realidad. Y te das cuenta que el libro ya estaba advirtiendo de todo esto y te daba las herramientas. Entonces, una amenaza como ese tipo se convirtió en una oportunidad para mí. Jordi, extraordinario. Vamos a finalizar esta magnífica aportación que has hecho. Yo creo que has aportado valores, creencias, sobre todo, muy importante, has aportado esa línea de vida, esa perseverancia, ese trabajo que te ha llevado donde estás ahora, pero que sé que no es un lugar, no es una meta, es un lugar de impasse porque eres una persona inquieta y que sigues aportando. Yo espero que no tardemos mucho en recibir tu segundo libro, porque creo que vas a aportar mucho más. Sé que estás ahí trabajando en ello y bueno, tardará más o menos, pero seguro que vas a aportar muchísimo. Yo quisiera pedirte si quieres hacer un alegato final para concluir esta entrevista a nuestros telespectadores. Sí, mira, mi frase final, que para mí ya es como un mantra y que he dicho durante la entrevista, es mantener siempre actitud de eterno aprendiz y aceptar las situaciones que en la vida nos devengan poniéndote en acción. Aceptar no es resignarse.
Aceptar es crear un plan de acción de tu realidad y ponerte a trabajar para salir de esa realidad si no te conviene. Ese sería mi mantra. Muchísimas gracias, Jordi Fernández, que nos ha compartido un espacio de tiempo muy valioso. Te envío un gran abrazo y espero poderte entrevistar en otra ocasión aportando esas cosas tan valiosas que has aportado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por haber contactado con este canal. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Rafa, a ti y a todos los telespectadores. Adiós.